contacto con nuestra colega Mirna Schindler, periodista chilena. Ella está enlazada con nosotros, ya habíamos conversado antes, habíamos tenido la oportunidad. Mirna, un placer volver a conversar contigo. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la última información sobre esto que va a ocurrir este mismo fin de semana y que parece abrir por lo menos o crear una suerte de esperanza en que finalmente la crisis pueda tener una solución definitiva? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mávila? Gracias a todos también allá en Perú. Bueno, a ver, contarte varias cosas. Lo que decía nuestro canciller Alberto Van Claveren es el comienzo de, dijo él en otras entrevistas, ¿no?, una serie de otros vuelos que se pretenden realizar y que partiría con este vuelo que saldría en la madrugada del que llegaría en la madrugada del domingo de Venezuela, ¿no es cierto?, a territorio chileno para aterrizar en Arica, ¿no?, que es la primera capital regional de nuestro país, claro, muy cerca, por cierto, de Tacna. Y luego, estos vuelos, es lo que más ha recalcado él en varias entrevistas, Mávila, podrían realizarse en otras partes del país. ¿Y por qué es importante esto último? Porque esto indica que los venezolanos no tendrían que trasladarse miles de kilómetros para llegar a Arica y por lo tanto poder esperar tranquilamente en otros lugares para ser parte de este programa de retorno a su país. Interesante. Eso quiere decir que ha habido una buena respuesta de parte de Venezuela para poder, digamos, ¿cómo decimos esto?, a aliviar las tensiones que existían. Recuerdo que hemos comentado las fricciones que habían entre ambos gobiernos, pensando en que es más importante la repatriación y evitar que estas familias tengan que caminar, trasladarse hasta la frontera y pasar tanto tiempo en las condiciones que hemos visto, la verdad, muy conmovidos, ¿no? Así es, y fíjate que también es importante esto porque parte una delegación de la Cancillería chilena a Venezuela, y también lo decíamos en otra entrevista que tuvimos, ¿no?, que efectivamente las relaciones entre nuestro país y Venezuela estaban bastante tensionadas, y están tensionadas por todo lo que significa, por cierto, lo que se está viviendo en Venezuela, pero también porque desde nuestro país, no solo el presidente anterior de corte derechista, sino que nuestro propio presidente, que es un presidente de izquierda, pero que ha sido muy crítico respecto de la situación que se ha sucedido, ¿no es cierto?, en estos últimos años en Venezuela, y por cierto también aquello que ha tenido relación con el tema de los derechos humanos. Entonces eso ha ido generando muchos roces y por lo tanto esta noticia, por cierto, que es importante porque va finalmente a resolver parte del problema, Mávila, porque este problema es mucho más complejo. Cierto. Una pregunta, por ejemplo, que se me ocurre cuando dices que el problema es más complejo, ¿qué pasa con los venezolanos que no quieren regresar a Venezuela? ¿Cómo manejamos esa situación? Exacto, mira, yo diría que hay varios temas ahí. Lo primero es recordar, yo no sé si el otro día lo comentábamos, pero nosotros tenemos acá en Chile, de manera oficial, es decir, aquellos que están regulares, tenemos alrededor de 400.000, más o menos 400 y un poquito más mil venezolanos, pero si le sumas los que han entrado en distintos años hasta la fecha, estoy hablando desde el 2019 hasta la fecha, se calcula que la cantidad de venezolanos que hay en Chile no regularizados podría llegar a 800.000 para una población de 19,5 millones no regularizados. No regularizados, o sea, 800.000, es un montón. No, 400.000 regulares más los no regularizados harían un total de 800.000 más o menos. Ahora, correcto. Ojo que estamos hablando de cifras estimadas, porque tú tienes que pensar que, bueno, de partida no todos se autodenuncian y se hace un cálculo más o menos de lo que se ha estimado que han pasado por los numerosos pasos no habilitados que tiene nuestro país. Claro, y suele ser que la cifra de aquellos que han ingresado de manera ilegal y sin papeles realmente es superior porque es más difícil de detectar, de llegar a la determinación de la cifra. Por eso, ¿qué es lo que viene entonces con esta población? Primero con aquellos que permanezcan, digamos, ¿cuál va a ser la situación? ¿Qué es lo que establecen estas nuevas normas en Chile para quienes no se regularicen y tampoco se anoten ahora y se empadronen para subir a uno de estos aviones que podrían llegar en los próximos meses, después, por supuesto, del que llega el domingo? Mira, varios temas acá. Nosotros tenemos una nueva ley de migraciones que data desde abril del año 2022 exactamente, y esta ley de migraciones pone una serie de restricciones, como por ejemplo
que tú no puedes cambiar tu condición de migración estando en el país, o sea, en el caso nuestro, en Chile. Tú tienes que venir con tus papeles regulares desde tu país de origen, en este caso Venezuela. Eso no era así antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que muchos venezolanos señalan que es muy difícil obtener estas visas, ¿no? Para poder salir del país. Por lo tanto, generalmente, a más restricción, dicen los expertos en migraciones, aumenta la migración irregular. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Y te voy a poner otro dato. Acá hay sectores más vinculados a la derecha, de diputados, que están proponiendo que la migración irregular sea un delito. Pues bien, yo te digo que antes de esta ley de 2022 era un delito entrar de manera irregular al país. Y fíjate tú que en el año 2021 entraron 56.000 personas con una ley que establecía como irregular, es decir, como delito el ingreso irregular, y el 2022 entraron 50.000 o 53.000. Entonces lo que te quiero decir con esto es que todas estas ideas de que con más leyes, con esto, con el otro, vamos a resolver un problema que es mucho más complejo, que es un problema regional, y por eso, y en buena hora, Mávila, lo digo, tanto Perú como nuestro país, Colombia, también Ecuador, Bolivia de alguna manera, en fin, estamos todos entendiendo que si no nos ponemos de acuerdo, no se va a resolver este tema que tiene una componente de derechos humanos también extremadamente sensible. Sin duda. A ver, te agradecemos esta comunicación, Mirna, muchísimas gracias por los alcances que nos has dado. Gracias y bueno, a confiamos en que por lo menos al haberse visibilizado esta situación y al haberse visibilizado que el reto es de los países, ¿no? Y es de la región, se piense mejor en unas soluciones a largo plazo, soluciones definitivas, velando también por los derechos humanos de estas personas. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Abrazo hasta por allá.